Hermes, los misterios de Egipto. Oh alma ciega, ármate con la antorcha de los misterios y en la noche terrestre descubrirás tu doble luminoso, tu alma celeste. Sigue a ese divino guía y que él sea tu genio, porque él tiene la clave de tus existencias pasadas y futuras. Llamada a los iniciados del libro de los muertos. Escuchad en vosotros mismos y mirad en el infinito del espacio y del tiempo. Allí se oye el canto de los astros, la voz de los números, la armonía de las esferas. Cada sol es un pensamiento de Dios y cada planeta un modo de este pensamiento. Para conocer el pensamiento divino, oh almas, es para lo que bajáis y subís penosamente el camino de los 7 planetas y de sus 7 cielos. ¿Qué hacen los astros? ¿Qué dicen los números? ¿Qué ruedan las esferas? Oh almas perdidas o salvadas. Ellos dicen, ellos cantan, ellos ruedan vuestros destinos. Fragmentos de Hermes. Capítulo 1. La Esfinge. Frente a Babilonia, metrópoli tenebrosa del despotismo, Egipto fue en el mundo antiguo una verdadera ciudadela de la ciencia sagrada, una escuela para sus más ilustres profetas, un refugio y un laboratorio de las más nobles tradiciones de la humanidad. Gracias a excavaciones inmensas, a trabajos admirables, el pueblo egipcio nos es hoy mejor conocido que ninguna de las civilizaciones que precedieron a la griega, porque nos vuelve a abrir su historia, escrita sobre páginas de piedra. Se desentierran sus monumentos, se descifran sus jeroglíficos, y sin embargo, nos falta aún penetrar en el más profundo arcano de su pensamiento. Ese arcano es la doctrina oculta de sus sacerdotes. Aquella doctrina, científicamente cultivada en los templos, prudentemente velada bajo los misterios, nos muestra al mismo tiempo el alma de Egipto, el secreto de su política y su capital papel en la historia universal. Nuestros historiadores hablan de los faraones en el mismo tono que de los déspotas de Nínive y de Babilonia. Para ellos, Egipto es una monarquía absoluta y conquistadora como Asiria, y no difiere de esta más que porque aquella duró algunos miles de años más. Sospechan ellos que en Asiria la monarquía aplastó al sacerdocio para hacer de él un instrumento, mientras que en Egipto el sacerdocio disciplinó a los reyes, no abdicó jamás, ni aun en las peores épocas, arrojando del trono a los déspotas, gobernando siempre a la nación, y eso por una superioridad intelectual, por una sabiduría profunda y oculta que ninguna corporación educadora ha igualado jamás en ningún país ni tiempo. Cuesta trabajo creerlo, porque bien lejos de deducir las innumerables consecuencias de ese hecho especial, nuestros historiadores lo han entrevisto apenas y parecen no concederle ninguna importancia. Sin embargo, no es preciso ser arqueólogo o lingüista para comprender que el odio implacable entre Asiria y Egipto procede de que los dos pueblos representaban en el mundo dos principios opuestos, y que el pueblo egipcio debió su larga duración
a una armazón religiosa y científica más fuerte que todas las revoluciones. Desde la época aria, a través del período turbulento que siguió a los tiempos védicos hasta la conquista persa y la época alejandrina, es decir, durante un lapso de más de 5.000 años, Egipto fue la fortaleza de las puras y altas doctrinas, cuyo conjunto constituye la ciencia de los principios y que pudiera llamarse la ortodoxia esotérica de la antigüedad. 50 dinastías pudieron sucederse y el Nilo arrastrar sus aluviones sobre ciudades enteras. La invasión fenicia pudo inundar el país y ser de él expulsada en medio de los flujos y reflujos de la historia. Bajo la aparente idolatría de su politeísmo exterior, el Egipto guardó el viejo fondo de su teogonía oculta y su organización sacerdotal. Esta resistió a los siglos, como la pirámide de Gizeh, medio enterrada entre la arena, pero intacta. Gracias a esa inmovilidad de esfinge que guarda su secreto, a esa resistencia de granito, el Egipto llegó a ser el eje alrededor del cual evolucionó el pensamiento religioso de la humanidad al pasar de Asia a Europa. La Judea, la Grecia y la Etruria son otras tantas almas de vida que formaron civilizaciones diversas. Pero, ¿de dónde extrajeron sus ideas madres, sino de la reserva orgánica del viejo Egipto? Moisés y Orfeo crearon dos religiones opuestas y prodigiosas, la una por su austero monoteísmo, la otra por su politeísmo deslumbrador. Pero ¿dónde se moldeó su genio? ¿Dónde encontró el uno la fuerza, la energía, la audacia de refundir un pueblo salvaje como se refunde el bronce en un horno? ¿Y dónde encontró el otro la magia de hacer hablar a los dioses como una lira armonizada con el alma de sus bárbaros embelesados? En los templos de Osiris, en la antigua Tebas, que los iniciados llamaban la ciudad del sol o el arca solar, porque contenía la síntesis de la ciencia divina y todos los secretos de la iniciación. Todos los años, en el solsticio de verano, cuando caen las lluvias torrenciales en la Abisinia, el Nilo cambia de color y toma ese matiz de sangre de que habla la Biblia. El río crece hasta el equinoccio de otoño y sepulta bajo sus ondas el horizonte de sus orillas. Pero en pie sobre sus mesetas graníticas, bajo el sol que ciega, los templos tallados en plena roca, las necrópolis, las portadas, las pirámides, reflejan la majestad de sus ruinas en el Nilo convertido en mar. Así, el sacerdote egipcio atravesó los siglos con su organización y sus símbolos, arcanos impenetrables de su ciencia. En aquellas criptas y en aquellas pirámides se elaboró la admirable doctrina del verbo luz, de la palabra universal, que Moisés encerrará en su arca de oro y cuya antorcha viva será Cristo. La verdad es inmutable en sí misma y solo ella sobrevive a todo, pero cambia de moradas como de formas y sus revelaciones son intermitentes. La luz de Osiris, que en la antigüedad iluminaba para los iniciados las profundidades de la naturaleza y las bóvedas celestes, se ha extinguido para siempre en las criptas abandonadas. Se ha realizado la palabra de Hermes a Asclepios: «Oh Egipto, Egipto, solo quedarán de ti fábulas increíbles para las generaciones futuras y nada durará de ti más que palabras grabadas en piedras». Sin embargo, un rayo de aquel misterioso sol de los santuarios es lo que quisiéramos hacer revivir siguiendo la vía secreta de la antigua iniciación egipcia en cuanto lo permite la intuición esotérica y la refracción de las edades. Pero antes de entrar en el templo, lancemos una ojeada sobre las grandes fases que atravesó el Egipto antes del tiempo de los Hyksos. Casi tan vieja como la armazón de nuestros continentes,
La primera civilización egipcia se remonta a la antiquísima raza roja. En una inscripción de la cuarta dinastía se habla de la Esfinge como de un monumento cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos y que había sido encontrado fortuitamente en el reinado de aquel príncipe enterrado bajo la arena del desierto donde estaba olvidado después de muchas generaciones. La Esfinge colosal de Gizeh, situada junto a la Gran Pirámide, es obra suya. En tiempos en que el delta, formado más tarde por los aluviones del Nilo, no existía aún, el animal monstruoso y simbólico estaba ya tendido sobre su colina de granito ante la cadena de los montes líbicos y miraba el mar romperse a sus pies, allí donde se extiende hoy la arena del desierto. La Esfinge, esa primera creación del Egipto, se ha convertido en su símbolo principal, su marca distintiva. El más antiguo sacerdocio humano la esculpió, imagen de la naturaleza tranquila y terrible en su misterio. Una cabeza de hombre sale de un cuerpo de toro con garras de león y repliega sus alas de águila a los costados. Es la Isis terrestre, la naturaleza en la unidad viviente de sus reinos, porque ya aquellos sacerdotes inmemoriales sabían y señalaban que en la gran evolución la naturaleza humana emerge de la naturaleza animal. En ese compuesto del toro, del león, del águila y del hombre están también encerrados los 4 animales de la visión de Ezequiel, representando 4 elementos constitutivos del microcosmos y del macrocosmos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, base de la ciencia oculta. Por esta razón, cuando los iniciados vean el animal sagrado tendido en el pórtico de los templos o en el fondo de las criptas, sentirán vivir aquel misterio en sí mismos y replegarán en silencio las alas de su espíritu sobre la verdad interna. Porque antes de a Edipo sabrán que la clave del enigma de la Esfinge es el hombre, el microcosmos, el agente divino que reúne en sí todos los elementos y todas las fuerzas de la naturaleza. La raza roja no ha dejado otro testigo que la Esfinge de Gizeh, prueba irrecusable de que había formulado y resuelto a su manera el gran problema. La otra semana veremos el capítulo 2, Hermes. No se lo pierdan.